Buen día, gente, ¿cómo andan? Acá estamos en otro nuevo video para el canal y recién estaba grabando otro video anteriormente y justo aplaudí a alguien y se hizo un quilombo de perro, empezaron a todavía todo y corté el video porque ya iba a quedar mal, ya no sabía, había perdido lo que estaba diciendo, entonces iba a quedar mal, así que nos vinimos adentro y ahora va a salir muchísimo mejor porque esto es algo que aprendí, gente. Cuando damos cuenta que si este fuera tu primer video, ¿no? Y vos lo estás grabando y justo alguien te interfiere y como que te cagó ese flow state en el sentido de que estabas reconectado, estabas muy feliz por ese video, estabas contento por cómo estabas hablando y pum, pasó algo y tuviste que cortar el video. Ahí hay dos maneras de reaccionar. O no reaccionas de ninguna manera, es decir, no te importa nada, te volvés a grabar el video o grabas la parte que falta, o reaccionas de una mala manera y ¿qué termina pasando? Después querés grabar otro video y no te sale, empezás a frustrarte, empezás a sentirte mal. Todo eso por consecuencia de cómo percibimos las cosas. Pero más allá de eso, gente, hoy voy a hablar sobre una cosa que me pareció increíble mientras yo reflexionaba esta mañana acerca de algo que yo pude comprender y que realmente lo puedo poner a través de mi experiencia, palabras, ¿me explico? Entonces, eso me permite como entender muchísimo mejor las cosas a través de cosas básicas, ¿me explico? Y yo esto lo comprendí a través de un concepto como si fuera la corriente del agua, ¿me explico? Entonces, tenemos dos tipos de corriente. Tenemos la corriente a favor o en contra. La corriente a favor serían todas las emociones positivas, pensamientos positivos, sentimientos positivos. Y la corriente en contra sería todo lo contrario, emociones negativas, bueno, como dije recién. Entonces, ¿qué yo te quiero hacer ver con esto? Es que yo en el punto más bajo en el que yo estuve, en el punto en el que yo me arrepentía mucho, en el punto en el que yo no cuidaba mi cuerpo, salía de fiesta, tomaba alcohol, no era una persona de tomar mucho alcohol, pero sí tomaba. Entonces, cuando yo estaba en ese punto y cada vez me arrepentía más, cada vez sentía ese sufrimiento, esa ansiedad, esa depresión de querer salir de esa situación, yo estaba remando en contra de la corriente. Entonces, era como si yo estuviera remando en un círculo. Me explico, era todo el tiempo así, círculo, círculo, círculo. ¿Por qué? Porque yo repetía constantemente lo mismo. Es decir, me arrepentí una vez y yo no sabía que el arrepentimiento es tu guía. Me explico, en ese momento no sabía nada de desarrollo personal. Entonces ahora yo entiendo que cada vez que yo me arrepiento de algo, tengo que entender de que eso no lo debo hacer más. Y eso es un beneficio para mí porque aprendí algo que yo todavía no conocía de mí y sé que eso no va a mi favor y sé que eso no lo tengo que volver a hacer. Pero yo en ese momento no lo sabía, entonces yo me arrepentía y poner la semana lo volví a hacer. Me arrepentía y lo volví a hacer. Y cada vez me sentía peor. Por eso yo te dije que iba como en un círculo. Entonces, como yo iba en contra de la corriente, yo sembraba cosas que me hacían sentir mal. ¿Me explico? Yo sembraba acciones negativas, pensamientos negativos. Entonces yo los frutos que cosechaba eran del mismo tipo de siembra. ¿Me explico? Entonces yo siempre recibía lo que daba. Así de simple. ¿Por qué? Porque la vida es un boomerang. Lo que vos das es lo que vas a recibir. Yo en ese momento, gente, no sabía de nada. Me explico, no sabía nada de esto. Entonces yo cuando llegué a un punto muy muy bajo, justo ahí es cuando yo realmente pedí ayuda a Dios, no sé si fue a Dios, pero yo pedí ayuda en el sentido de que no podía seguir estando de esa manera. Yo necesitaba algo que me diera un salto de fe o algo que me hiciera cambiar mi vida, ¿me explico? Porque yo estaba haciendo cosas que no me gustaban. Y yo decía, no puede ser que este sea así la vida, no puede ser, ahí debe haber otra manera. Y bueno, justo en ese momento, no existen las casualidades, apareció Yados en mi vida y es ahí cuando yo empecé a aplicar lo que él dice, apliqué su rutina diaria, apliqué los hábitos que él tiene, apliqué cómo él se comporta, ¿me explico? Entonces yo ahí es cuando empecé a remar a favor de la corriente. Empecé a remar a favor de la abundancia, del camino de Dios que Él tenía para mí. Yo en ese momento no creía en Dios,
en el sentido de que estaba como muy alejado de esa religión, como que yo fui a catequesis, hice la comunión y todo, pero yo como que había como rechazado esa imagen porque no me gustaba lo que yo veía como en las iglesias o lo que hacían, pero me pude dar cuenta de que Dios no es una religión, me explico, no, si vos crees en Dios sos católico o sos esto, no. Creer en Dios para mí es seguir a Jesús, ser devoto de Jesús, encarnar sus enseñanzas, lo que Él dice en la Biblia, encarnarla. Y así es como vos te vas a sentir bien, y así es como vas a entrar al reino de los cielos, y sobre todo sentirte paz y contento, con sabiduría, porque Él te brinda todo. Cuando vos conectás con esa frecuencia, ahí empezás a entrar en el camino de la abundancia y empezás a traer todo lo que vos querés. Pero todo esto me costó muchísimo tiempo, gente. O sea, no es que yo pude comprender esto al principio cuando yo empecé a cambiar mis hábitos. Yo al principio cometía muchísimos errores. Al principio tuve apegado el dinero en el sentido de que yo iba a favor de la corriente, pero me iba equivocando. Es decir, estaba en búsqueda del dinero, entonces yo me frustraba porque no lo conseguía, entonces buscaba otra cosa, probaba otra cosa. En un momento tuve que abandonar porque me había desalineado por completo. Después volví y ahí es cuando pude conectar con Dios, pude empezar a conectar con esa frecuencia y ahí es cuando empecé a entrar a favor de la corriente, empecé a remar. Y ahí es cuando todo empezó ¿cómo decirte? Todo empezó ¿cómo decirte? A salir bien, todo empezó a encaminarse como yo quería que me quería sentir. Empezó a encaminarse como realmente yo quería tener la confianza, como grabar estos videos de YouTube, como documentar mi vida en Instagram. Pueden saber que yo estoy como @lucas.sella, ahí pueden ver todo lo que hago todos los días, mis entrenamientos, mis reflexiones, lo que yo hago, lo que como, todo ahí yo lo documento. Entonces, cuando yo entendí eso y empecé a remar a favor de la corriente, es cuando todo empezó a cambiar mi vida y cada vez me sentía mejor. Entonces yo ahí es cuando empecé a sembrar acciones positivas, pensamientos positivos, entorno positivo, porque yo había alejado todo mi entorno y me había quedado solo. Y ahí es cuando empecé a trabajar muchísimo más en mí, empecé a mejorar mi confianza, empecé a mejorar mi físico. Entonces, por consecuencia de todo eso, yo poco a poco me fui alineando con la persona que yo quería ser. Y hoy en día puedo decirte que realmente me siento tan bien, tan feliz, tan contento de todo el proceso que tuve que pasar para llegar a esta situación. Yo podría haber apurado todas las cosas, me explico, decir, no, yo quiero tener X cosa en X tiempo. Y realmente puedo entender que los tiempos de Dios son perfectos, porque todo ese tiempo que ustedes pueden decir lo perdiste, yo gané muchísima experiencia, gané un montón de cosas. Pasé por momentos de estar desagradecido, de frustrarme por no que no me vengan las cosas, no disfrutar de lo que hacía. Yo lo hacía constantemente, no fallaba mis hábitos, pero yo me iba desalineando por poco a poco. Y después me fui dando cuenta de las pequeñas cosas a través de Dios que me iba mandando mensajes a través de mi conciencia y yo me fui captando las cosas que Él me decía. Y ahora realmente, gente, me siento tan bien, tan feliz, que todo eso por consecuencia de empezar a remar a favor de la corriente. Eso está en vos, ¿me explico? Porque si vos estás remando en contra de la corriente, solamente tenés que cambiar la manera en la que estás remando. Es tan simple como eso, pero ¿qué pasa? Por más que sea simple, es muy difícil tomar la acción. ¿Por qué? Porque hay una frase que creo que la escuché de Yados, que las cosas más fáciles de hacer son las más difíciles. ¿Por qué? Porque ¿quién deja su entorno de lado? ¿Quién deja de juntarse con sus amigos de un día para el otro? ¿Quién deja de tomar alcohol de un día para el otro? ¿Quién deja de hacer eso que a vos realmente te da placer, pero sabes que eso te juega en contra en base a lo que vos querés conseguir? Entonces, cuando yo empecé a tomar ese camino fácil, porque es el camino más fácil, aunque fuera difícil, ahí es cuando empecé a remar a favor de la corriente. Por eso es muy fácil decir, empezar a pensar, estoy remando en contra de la corriente. Cada vez que hago algo, me arrepiento. Cada vez que hago algo, me siento mal. Cada vez que quiero resolver un problema, lo resuelvo de la manera.
Entonces, ahí es cuando vos tenés que empezar a ser consciente y decir, che, las cosas que estoy haciendo en contra de lo que yo quiero. Entonces, cuando vos empezás a remar a favor, vas a tener que dejar un montón de cosas de lado y ahí es cuando realmente vas a alinear en ese camino que vos querés ir. Gente, esta reflexión es una locura, para que ustedes la entiendan, de que solamente hay dos corrientes y ustedes tienen la única decisión de decir en qué corriente voy a seguir el resto de mi vida, en qué corriente quiero remar, porque de acuerdo a la corriente que vos remes, vas a llegar a un lugar o a otro, que va a ser de abundancia o totalmente de pobreza. Vos tenés que decidir, vos vas a tomar las riendas de tu vida, no hay nadie que te va a decir qué es lo que tenés que hacer, nadie te va a venir a ayudar, solamente vos tenés que ser responsable de la situación en la que estás y si realmente querés cambiar es porque vas a tomar la decisión y lo vas a hacer, así como yo lo hice. Yo, en vez de cuestionar a lo que ya me decía, yo lo aplicaba. ¿Por qué? Porque sabía que eso me hacía sentir bien, porque sabía que me ponía incómodo, porque era algo que a mí yo no lo había visto nunca y era un desafío constante en el que yo iba descubriendo un montón de cosas y me hizo convertirme en la persona que soy hoy. Así que gente, espero que les haya gustado, un video increíble para que lo puedan ver una y otra vez, que reflexionen acerca de esto, que puedan anotar las cosas que realmente les ayudó, les sirvió. Así que si les gustó, déjenle un me gusta, suscríbanse, aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones de que todos los días a las 7 de la tarde subo un video diario y nos vemos mañana gente con otro nuevo video. Chau.